corazón lo sabe bien, lo sabe bien. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta hora de la mañana de día lunes. Dios les bendiga a todos los santos en el nombre de Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por darnos un día más, concedernos este privilegio de poder estar en su presencia para exaltar su grandeza. Queremos continuar con la carta primera a los Corintios, capítulo 2:11, desde el 17 en adelante. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casa en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ciertamente, la institución de la cena del Señor, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo instituye aquella noche que fue entregado, ¿cierto? Al partir un nuevo pacto con el hombre, la Pascua que celebraban los judíos es transformada en la cena, ¿cierto?, recordatoria. ¿De qué cosa? De la muerte del Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que la muerte del Señor Jesucristo tiene, hermanos, un significado tremendo para nosotros, grande, y es la única fiesta que Él mandó a celebrar, una fiesta recordatoria. Pero ¿qué pasaba aquí en esta iglesia de Corinto, una iglesia desordenada, que al parecer cada uno celebraba la cena como ellos querían, comiendo en demasía o bebiendo en demasía, porque la cena, cierto, se hace con pan y vino. Hoy día ya hay divisiones porque unos dicen que se debe hervir el vino, otros se hacen con jugo de jugos de estos naturales. No, aquí la escritura es clara cuando dice vino. Bueno, otros dicen, no, es que el vino antiguo no era el vino que ahora. Pero hay una regulación, hermanos amados. Hay una regulación. La escritura dice, no se embriaguéis de vino en el cual hay disolución. Ciertamente, si vamos a celebrar la cena, no nos vamos a emborrachar. Beberemos tal vez un sorbito, ¿verdad? Porque el fondo del asunto es el que nos convoca celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Es lo que el Señor dejó estipulado la noche que Él fue entregado. ¿Por qué? Porque esa muerte, ese derramamiento de sangre, para nosotros tiene un significado eh, grande, fuerte, en cuanto a lo que es la, nuestra salvación. ¿Mm? Pero ¿qué sucedía aquí? Que los corintios, hermanos amados, celebraban esta festividad a su manera. Los más pudientes comían harto, ¿verdad? Y los otros no quedaban sin nada. ¿Mm? Entonces era una celebración tipo digamos así, secular. Otros se emborrachaban. Pero parte esto de una base que habla de la desunión que había, la división, las disensiones que habían entre ellos, las diferencias
que ciertamente Pablo dice sí debe manifestarse en cierto sentido para ver los que son o no son aprobados, los que realmente están sujetos o no están sujetos a la Escritura. Esto es lo que Pablo deja entrever, pero no debería ser así, no debería ser de esta manera, porque una celebración de esta magnitud debería ser en plena unidad, en pleno acuerdo, en pleno entendimiento, en pleno, hermanos, eh, eh, unidad, la cual el Señor Jesús llamó a la unidad. Pero no todos lo entendían de esta manera, por tanto había disensiones entre la iglesia. Y Pablo va a corregir este asunto porque esta carta, que para mí tiene un significado correctivo de todo aquello que la iglesia estaba llevando a cabo en cuanto al culto, en cuanto a la unidad, en cuanto a perseverar a la doctrina. Y por eso que aquí el apóstol Pablo, en el Espíritu del Señor, va a ordenar este asunto que es la cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está, hermanos amados, la forma que se debe celebrar esta celebración, valga la redundancia, que Jesús ordenó. Vino y pan. ¿Que nos recuerda? Nos recuerda la muerte de Cristo. El pan, ¿cierto? Es un recordatorio del cuerpo. No es que nosotros nos vamos a comer el cuerpo ahí de Cristo. Y el vino es el recordatorio de la sangre que fue derramada. Esta es la forma. No hay otra forma. Amén. No hay otra forma. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ciertamente debemos examinarnos nuestra condición de dignidad que tenemos con el Señor. Esta gente, estos hermanos, que comían y bebían indignamente. ¿Por qué? Porque no discernían lo que estaban celebrando. Para ellos, tal vez era una celebración más. Entonces lo hacían, hermanos, a su manera. A través de los tiempos hemos visto la implementación de esta cena en las diferentes denominaciones
cristianas, pseudo cristianas. ¿Cómo se celebra esta cena? Como decían antes, muchos ponen jugo. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Vara. Ya, pan se hace de una manera metódica, ¿verdad? En la forma, de una manera metódica, y los creyentes van pasando, ¿cierto? En una fila, qué sé yo, y los encargados le dan el pan y le dan el vino. Esa sería una forma que se inventó a través de los tiempos. Pero si usted va a la Escritura, los apóstoles y el Señor Jesús, ¿verdad? Se sentaron a la mesa. O sea, primeramente la cena debe ser sentado, donde se distribuye el pan, ¿verdad? Porque dice que Jesús tomó el pan, lo partió y se los dio. Y así fueron pasándose, ¿cierto? Unos a otros. Luego tomó la copa y le dio a beber. Y así también la copa fue pasando de uno a otro. Hoy día se hace de una forma muy católica, donde se hace una fila y el diácono o el pastor imparte la cena, le imparte la cena, repitiéndole muchas veces, o repitiéndole a cada uno: este es el pan, este es el vino, este es el pan, que es el cuerpo de Cristo que fue molido por vosotros, y este es la cena. No hay necesidad de hacerlo de esa manera. Una vez basta, hermanos amados. Como siempre he dicho yo, el misticismo se ha apoderado de la doctrina. Aquí hay cosas fundamentales para que yo pueda cenar. Tengo, hermanos amados, que discernir lo que yo estoy haciendo. Si realmente entiendo lo que estoy comiendo y lo que estoy bebiendo, lo que estoy celebrando, ciertamente ahí hay un discernimiento. ¿Y en qué condición, hermano, yo me puedo sentar a la mesa? Ciertamente se sientan a la mesa todos aquellos que han sido perdonados, ¿verdad? Pero también mi comunión, tanto con Dios como con el hermano, tiene que ser perfecta. Una perfecta comunión donde no haya división. Eso habla de ser digno, de no tomar, hermano, indignamente esto, o sea, tomarlo como cualquier cosa. Esto es algo, hermanos, especial. Es una celebración especial. Estamos celebrando que a través de esa muerte, usted y yo tuvimos la libertad del pecado, de la muerte y de todas las cosas que eran contrarias a nosotros. Por eso que nosotros recordamos la muerte de Cristo. Esa es la única celebración que el Señor nos mandó a hacer. Hoy día hay iglesias cristianas que celebran las fiestas judaicas y enseñan a la iglesia a celebrar, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, qué sé yo, la Pascua, algunos, que no tiene nada que ver, en cierto modo, con esta celebración sublime y santa que el Señor mandó a recordar o a celebrar. Por eso que aquí dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y otros duermen, o sea, otros ya murieron. Aquí está hablando, dice, y voy a concluir: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, como en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Debemos examinarnos si estamos en la condición, ¿verdad? Si tenemos realmente entendimiento, porque si no, hermanos, vamos a entrar en un proceso de castigo por nuestras pocas, hermanos amados, ¿cómo decirlo? Eh, nuestro poco cuidado que tenemos
al celebrar esta fiesta que nos, hermanos, recuerda que en la cruz fue pagada nuestra deuda. Discernamos, hermanos amados, Dios nos dé el discernimiento, la claridad para que no pequemos en esto, en cuanto a esta celebración. No pequemos en esto. Ciertamente Dios nos va, hermanos amados, a corregir. Bueno, por un lado es bueno que nos corrija así acá y no seamos condenados con el mundo por llevar a cabo a veces, hermanos amados, algo tan sublime y llevarlo a cabo como cualquier cosa, cualquier situación. Dios nos dé esa claridad, hermanos amados, para poder entender lo maravilloso que es. Esto es la parte de la cena. ¿Mm? Yo no quiero decir que yo soy un ejemplo en el sentido de que lo hagan de la manera que nosotros lo hacemos, pero yo creo que la cena debe hacerse con los creyentes, ¿verdad? Y, y todos sentados para que puedan ser partícipes con gran entendimiento de lo que se está llevando a cabo. Así lo creo en cuanto a lo que es la escritura. Yo con el paso de los tiempos me he dado cuenta que muchas iglesias, como dije antes, se practica igual que el catolicismo romano. El catolicismo romano, la gente hace una fila y se le da la hostia que supuestamente es el cuerpo de Cristo, y el sacerdote católico bebe el vino. Nosotros lo hacemos diferente porque partimos un pan, se les da a cada uno y también se le da la copa, pero se hace de pie. Y a lo único que se le ordenó comer de pie fue a los israelitas cuando estaban a punto de salir de Egipto. Hay que examinar, hay que discernir en todos los ámbitos qué es lo que significa, hermanos, esta celebración. Yo debo estar en condiciones. Pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Mm? Si partimos del principio donde hemos leído, del verso 17 en adelante, aquí había, hermano, una condición que no daba para una comunión. Primero habían divisiones, disensiones entre unos y otros. No habían acuerdos. Otro, que los más pobres, ¿verdad?, de la congregación eran menospreciados. Que tenían, traían comida y comían y se saciaban de comida o de vino a tal punto que se emborrachaban. Esa no era la celebración, porque los discípulos no se emborracharon por la noche, menos Cristo. Y tampoco, hermanos amados, se saciaron en un sentido de gula con el pan o la comida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé entendimiento a los ministros para poder aunar la iglesia de esa forma. Sí, porque es maravilloso cuando la iglesia se une y se sienta a la mesa. Y ese puede ser el principio de la verdadera unidad. Lamentablemente siempre ha habido disensiones. Unos dicen que se hace de esta manera, otros de otra. Pongamos énfasis en lo que dice la Escritura. La Escritura es clara. Pero cuando queremos ser detractores, buscamos de una u otra manera, hermanos amados, contender con las Escrituras. La Escritura dice vino es vino. Pan, pan. ¿Qué pan se comía en esta ocasión? Pan sin levadura. ¿Por qué? Porque previo a la cena, Cristo celebró
con sus discípulos la Pascua. Vea cómo se comía la Pascua, que no es lo mismo que la cena. Ojo, que no es lo mismo. La Pascua es la institución de la comida del Cordero, con panes y levadura, con hierbas amargas se comía, ¿verdad? Ese fue el mandato que recibieron allá estando en esclavitud. Y nosotros hemos visto que lo que significa Pascua. Pascua significa pasar por alto. Era una obligación, hermanos amados, de todos los hebreos, donde estuvieran, escuche bien, donde estuvieran en el mundo, celebrar la Pascua. Los primeros tiempos venían a Jerusalén, celebraban, venían de diferentes partes. Por eso que el día de Pentecostés, que son 10 días después, todavía habían hebreos que venían de diferentes localidades, diferentes países, que habían venido a celebrar la Pascua. Imagínense, caminando kilómetros y kilómetros. Hoy día, cuando hay cena en la iglesia, se le resta la importancia. Y eso también, hermanos amados, va en el discernimiento que usted tiene. Muchos no cenan, muchos que están acostumbrados a no congregarse, no se congregan y menosprecian la mesa del Señor. Tengamos cuidado, tengamos temor con respecto a esto, hermanos amados. Por eso Pablo advierte y dice, por eso muchos están enfermos y muchos ya murieron. ¿Por qué? Porque fueron enjuiciados y fueron castigados a modo de corrección por su manera, por su comportamiento en cuanto a esto, que es la cena del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Dios nos bendiga. El día de mañana continuamos con el capítulo 12. Vamos a ver parte de los dones espirituales que también son cuestionados dentro de la iglesia. Que muchos hablan de dones, ¿verdad? De ministerios. Y vamos a ver el ordenamiento que hace Dios a través del apóstol Pablo. Que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que la paz de Jesús reine en este día. Bendiciones. Amén.